Pues estos dos grandes asuntos, emergencia nacional en la frontera y declarar organizaciones terroristas. Con eso empezamos, nada más ni nada menos. Bueno, el electorado que llevó a Trump al poder en gran parte le premia el nacionalismo xenofóbico, el nacionalismo aislacionista. Lo que quiere demostrar Trump para conservar su poder electoral, su poder político, es que él puede cerrar las fronteras y limitar o inclusive llegar a cero migración, flujo migratorio hacia Estados Unidos. Él argumenta que prefiere la inmigración legal. Sin embargo, sus asesores también están restringiendo la migración legal. Para hacer eso, él tiene que militarizar la frontera, o sea, transformar a la frontera con México en un cuartel militar. El sistema legal norteamericano se lo impide porque no se puede utilizar al ejército, a la marina o a la fuerza aérea para labores que pueden cumplir las instituciones de seguridad civiles. Por lo tanto, él tiene que llamar a una situación de emergencia como si fuese una invasión. Es una ficción, obviamente, porque no hay ninguna invasión hacia Estados Unidos. Declarar que existe una invasión y utilizar leyes que fueron aprobadas en la época de George Washington, en 1798, para poder considerar que los extranjeros que lleguen de la frontera sur ilegalmente son enemigos. The Alien Enemies Act se llama, la ley de extranjeros enemigos. Entonces, él tiene que utilizar todos estos instrumentos eh, extremistas y hacerlo de manera errónea para poder justificar la militarización de la frontera y así lograr consolidar su poder electoral para poder contrastarse a Biden cuando la frontera sur con Biden fue proceso de un descontrol. El tema de declarar a los grupos criminales mexicanos como grupos terroristas, desde el punto de vista mexicano, en un libro que publicamos con la universidad, la UNAM, en México en el año 2005, ahí ya detectábamos que había actos de terrorismo de los carteles mexicanos que cometían en territorio mexicano, no norteamericano. Nunca hubo actos de terrorismo de los carteles mexicanos en territorio norteamericano, pero sí en territorio mexicano, con lo cual nosotros argumentábamos que el hecho de que los carteles estén amenazando a la población civil y amenazando al Estado mexicano para presionarlo a nombrar funcionarios y si no los nombraban, amenazaba con atacar a la población civil en plazas públicas, con bombas. Esos son actos de terrorismo de acuerdo a las leyes de las Naciones Unidas. El grupo que comete un acto de terrorismo no tiene que tener como fin lograr el poder político. Solamente tienen el objetivo de controlar al poder político para lograr mayor poder económico, mayor poder en su tráfico de drogas, tráfico de personas. Los grupos criminales mexicanos son grupos que cometían actos de terrorismo y lo demostramos técnicamente en el año 2005 en un trabajo publicado por la UNAM. Ahora, que Trump declara estos grupos como grupos que cometen actos de terrorismo en Estados Unidos es falso. Es otro instrumento que él fuerza para poder generar algo que se llama activación de las unidades antiterrorismo del planeta. ¿Qué diferencia hay entre considerar al cartel de Sinaloa como un grupo de delincuencia organizada y qué diferencia hay con el cartel de Sinaloa como un grupo que comete actos de terrorismo? Enorme. Enorme en cuanto al proactivismo de todas las agencias de seguridad del planeta, que a partir del momento en que Estados Unidos declara a estos grupos como grupos que cometen actos de terrorismo, todas las unidades de seguridad de todos los estados norteamericanos, de todas las ciudades norteamericanas y las instituciones federales, proactivamente, sin que se cometa un delito, tienen que estar investigando a través de órganos de inteligencia, profundizando para determinar si hay algún elemento del cartel de Sinaloa, por ejemplo, en su jurisdicción geográfica. Toda ciudad, todo estado se va a proactivar. Y lo primero que hacen es determinar los vínculos de financiamiento de estos grupos que cometen actos de terrorismo
Y el financiamiento normalmente involucra a políticos, a empresarios, empresas pantallas, y comienzan a caer políticos y empresas pantallas ligadas a estos carteles. Con lo cual, México va a estar muy sobre la lupa. Lo mejor que puede hacer la presidenta Sheinbaum es convocar al gobierno de Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al presidente Trump, a que se establezcan comisiones bilaterales para definir cuáles son las medidas que se tienen que tomar conjuntamente en beneficio de México, para que estos grupos sean desmantelados. Y es ahí donde las leyes internacionales, que ya están aprobadas por México, ya están aprobadas por Estados Unidos, establecen artículo por artículo cómo cooperar, cosa que no se está haciendo en este momento. Por ejemplo, técnicas de investigación conjuntas, entregas controladas de migrantes o entregas controladas de drogas, que pasan de un lado al otro de la frontera y las policías de ambos países en coordinación van siguiendo estos grupos, identificando los flujos patrimoniales que alimentan estos carteles y a su lavado en ambos lados de la frontera, el control del flujo de armas, en donde falla Estados Unidos, donde gran parte del pueblo norteamericano está a favor de regular, limitar la compraventa de armas de fuego de alto calibre, en donde Trump anunció que quiere regular estas firmas y acusó a los legisladores del Congreso norteamericano de cobardía porque no estaban dispuestos a hacerlo. Bueno, ese es un área de cooperación que beneficia a México para frenar el flujo de armas. Todo eso se tiene que hacer a través de una comisión política bipartita, de la misma manera que se hizo cuando se delineó el Tratado de Libre Comercio en los años 90 y la reedición de ese tratado cuando estaba Trump. Comisiones bipartitas que establezcan cuáles son las actividades conjuntas de la mano con Estados Unidos. Esa es una iniciativa proactiva que neutralizaría a Trump para que no aplique las medidas más extremistas, como militarizar la frontera o cerrar la frontera, que causaría un terremoto económico y social en México, como por ejemplo no enviar a fuerzas especiales en operaciones encubiertas unilaterales, que sería una violación a la soberanía mexicana, sino focalizarlo en medidas conjuntas que ambos puedan realizar. Existen precedentes de esto. Se estuvo haciendo esto entre Estados Unidos e India, Estados Unidos y Pakistán, Estados Unidos y China para el control del fentanilo. O sea, estas comisiones bilaterales que aplican medidas concretas de acuerdo a las leyes internacionales ya existentes, que el Senado mexicano y los senados de toda Latinoamérica ya aprobaron, son fundamentales.